China es hoy una superpotencia. 75 años después de la llegada del Partido Comunista al poder, el país asiático ha sacado de la pobreza a cerca de 800 millones de personas y es la segunda economía del mundo. Y a pesar de las dificultades financieras que arrastra tras la pandemia de COVID-19, aspira a adelantar a Estados Unidos en el primer puesto. Pero hace solo unas décadas era un país pobre y rural. Entonces, ¿cómo logró ese salto de la pobreza a convertirse en una de las más grandes economías del mundo? Eso te lo contamos en este vídeo. Vayamos hasta 1949. Tras más de 2 décadas de guerra civil intermitente, los comunistas se imponen a las fuerzas nacionalistas del Kuomintang y el 1 de octubre Mao Zedong instaura la República Popular China. Cuando Mao llegó al poder, China tenía una economía eminentemente agrícola, estaba sumida en la pobreza y devastada por años de conflicto interno. La potencia que había sido en los siglos anteriores se encontraba en uno de sus momentos más críticos. Durante décadas había sido colonizada por diferentes potencias extranjeras, especialmente por Japón, y las hambrunas, los enfrentamientos y la inestabilidad política habían dejado decenas de millones de muertos. Entonces Mao aplicó el modelo soviético. Por ejemplo, se impuso una economía de planificación estatal a 5 años, los llamados planes quinquenales, y se colectivizó gradualmente la tierra. Los primeros años supusieron ciertos avances económicos que se vieron, sin embargo, revertidos entre 1958 y 1962 con una de las políticas más conocidas y controvertidas de Mao, el Gran Salto Adelante. Este buscaba industrializar rápidamente el país, pero logró todo lo contrario, una caída en la producción agrícola que junto a pobres cosechas causó una gran hambruna que dejó de nuevo millones de muertos. Una de las medidas en estos años fue poner en marcha una campaña para acabar con los gorriones, que según las autoridades se comían el grano que podía ser utilizado para alimentar a la población. Millones de aves fueron exterminadas hasta casi la extinción, lo que provocó un aumento en las plagas de insectos que devoraban las cosechas, por lo que el hambre en realidad aumentó. Pero sin duda, uno de los momentos clave del gobierno de Mao fue lo que se conoció como la Revolución Cultural. En 1966 el dirigente inició una caótica campaña de reafirmación ideológica y de rebelión contra lo que se consideró elementos burgueses de la sociedad. Esto dejó centenares de miles de víctimas, paralizó la economía y estuvo a punto de llevar a China a una nueva guerra civil. De hecho, buena parte de estas decisiones tomadas por Mao son criticadas hoy en día en China por las propias autoridades del país. Para mediados de los años 70, China había mejorado la alfabetización, el acceso a la sanidad y la esperanza de vida de sus ciudadanos, pero seguía siendo un país poco desarrollado y cerrado al exterior. Y en 1976, Mao Zedong murió. Y es a partir de aquí cuando comienza el milagro económico del país. En 1978, otro alto dirigente comunista, Deng Xiaoping, llegó al poder y puso en marcha lo que denominó Reforma y Apertura, que era una serie de ambiciosos cambios que se alejaban de los dogmas marxistas del pasado y daban creciente protagonismo al mercado. Su programa salió adelante pese a la oposición del ala más conservadora del partido. A este nuevo sistema, basado en una economía de mercado, se le llamó socialismo con características chinas, que suponía una ruptura con todo lo establecido e impulsó reformas económicas conocidas como las 4 modernizaciones, en agricultura, industria, ciencia y tecnología y defensa. En el sector agrícola, por ejemplo, se abandonó progresivamente el sistema maoísta de comunas, también se dio alas al sector privado, se crearon zonas económicas especiales y el país se abrió a la inversión extranjera y al comercio exterior. Y en 2001 China consiguió lo que le abrió definitivamente las puertas a la globalización, entrar a la Organización Mundial de Comercio. Esto la llevó a convertirse en la fábrica de todos esos productos baratos made in China que usamos todos a diario. Pero las reformas también trajeron consecuencias negativas para el país, como la grave contaminación del aire que sufren muchas de sus ciudades o una gran desigualdad entre pobres y nuevos superricos. Sin embargo, China ha dedicado también grandes esfuerzos a lograr el fin de la pobreza extrema. Según el Banco Mundial, en los últimos 40 años, China ha pasado de contar con 800 millones de personas viviendo por debajo de la línea internacional de pobreza a declarar erradicado el problema en 2021. Pero pese a ser el artífice del éxito económico, Deng Xiaoping también tuvo un papel clave en la represión violenta de las protestas pro democracia de 1989 en la plaza de Tiananmen, que dejaron un número indeterminado de muertos y acabaron con las esperanzas de una transformación también política de China.
En la actualidad, China sigue siendo un régimen de partido único y, según sus críticos, más autoritario aún desde la llegada al poder del actual dirigente Xi Jinping. Porque aunque se trata de una sociedad de consumo, el control por parte del Partido Comunista sigue siendo férreo. El Estado determina, por ejemplo, el precio del yuan, quién puede comprar divisas y controla el sistema bancario y las empresas más grandes del país que manejan los recursos naturales. En los últimos años, la economía de China se ha ralentizado, ya no avanza por encima del 10% como hace 2 décadas y sufre síntomas más propios de un país desarrollado, como descenso de la natalidad, envejecimiento de la población y escaso crecimiento. Tras los años de auge económico, Pekín dice que quiere dejar atrás la exportación de manufactura barata y transformarse en un país caracterizado por la innovación y la lucha contra el cambio climático. Y a esta situación de desaceleración las autoridades la han denominado nueva normalidad. Como la mayoría de países, la economía china sufrió un duro golpe en la pandemia de COVID-19 y no ha logrado recuperarse, a lo que se ha unido la fuerte crisis del sector inmobiliario, las guerras comerciales con Occidente y un consumo interno que no despega. Por eso, muchos piensan que con este panorama a China le costará mucho más tiempo alcanzar a Estados Unidos como la primera economía mundial.